nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe. Segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo tercero, Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. En el párrafo 1, el Hijo de Dios se hizo hombre. Estamos ahora en el cuarto apartado de este párrafo del Catecismo. Va a desarrollar este tema en 9 números, con temas muy interesantes sobre Jesucristo que tienen como título, por ejemplo, ¿cómo es hombre el Hijo de Dios? El alma y el conocimiento humano de Cristo, la voluntad humana de Cristo, el verdadero cuerpo de Cristo, el corazón del Verbo encarnado, ¿no? Todos estos temas los vamos a desarrollar en estos 9 números que nos brinda el Catecismo. Número 470. Debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Lo que reconoce ignorar en este campo, declara en otro lugar no tener misión de revelar. El Catecismo en este número lo que nos quiere decir, ¿sí?, tomando parte del texto de la Gaudium et Spes que tantas veces hemos señalado en nuestras catequesis, es que ha asumido, pero no ha absorbido. Es una expresión muy hermosa, ¿no? Esta unión misteriosa de la encarnación. La naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. Gaudium et Spes 22.2, ¿no? Y la Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos, ¿no?, la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad, y del cuerpo humano de Cristo, ¿no? Fijémonos cómo la palabra absorber quiere decir que prácticamente ha perdido su identidad. Es como decíamos ayer, si echas una gota de agua en un litro de vino, la gota de agua prácticamente desaparece, ¿no? La divinidad es infinita y la humanidad es limitada. Es como el ejemplo de la gota de agua. Y la Iglesia dice, no es así. La naturaleza ha sido asumida, no ha perdido su identidad. Por eso la Iglesia confiesa con plena realidad no solo el cuerpo humano de Jesucristo, el cuerpo era visible, era palpable, sino de las realidades ligadas al alma humana de Jesucristo. La inteligencia, la psicología, la voluntad, la sensibilidad humana. Es decir, Jesucristo era idéntico a nosotros. Y esta afirmación es muy, muy importante porque es sacar hasta las últimas consecuencias el misterio de la encarnación, ¿no? Vémonos cómo dice este número del Catecismo, ¿no? Pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así en su alma como en su cuerpo,
Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Es que parte de este número del catecismo tan precioso, ¿no? Es una afirmación donde decimos que al mismo tiempo las operaciones humanas pertenecen a la persona divina que vemos, la del Hijo de Dios, ¿no? Es esa persona divina, porque ese es el misterio, donde hay una naturaleza humana y esta persona divina preexistía antes de que hubiera asumido su naturaleza humana. Todo lo que es y hace proviene de uno de la Trinidad. Todo lo que ese hombre Jesús obró, pensó, hizo, lo que los apóstoles estaban observando en ese Jesús de Nazaret, todo lo hacía el Hijo de Dios. Lo hacía la persona divina. Y esta persona divina comunica a su naturaleza humana el modo que tiene de existir que hay en la Trinidad, ¿no? Dios pasa a tener una forma de ser humano, además de ser divino. Este es el misterio y esta es la fe de la iglesia, ¿no? Esto es como un puente que se puede recorrer en doble sentido. Por una parte, en Dios se establece el modo de ser del hombre. Y por otra, en nosotros se establece el modo de ser de Dios. Juan 14, 9, 10. Le dice Jesús: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Texto muy interesante en este diálogo con Felipe, ¿no? Donde está subrayando la plena unión que hay entre Cristo y el Padre. El que ha visto a Cristo, ha visto al Padre, porque está viendo a una persona divina. La está viendo en su naturaleza humana, pero está viendo una persona divina. Pero esta persona divina es inseparable de la persona humana y esta persona humana es inseparable de la divina, porque la ha asumido, no la ha borrado, la ha asumido. Quien ve a Jesús está viendo al Padre, porque las tres personas de la Santísima Trinidad son inseparables. Fijémonos cómo continúa el catecismo diciendo: el Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Algo que explicamos el día de ayer en la catequesis, ¿no? He aquí, por lo tanto, queridos amigos, la consecuencia última de la encarnación. Es verdad que en el texto dice trabajó, pensó, obró, está como en pasado, ¿no? Pero lo podemos poner en el presente, porque la humanidad de Jesucristo glorificada está ascendida al cielo. Por lo tanto, sigue siendo plenamente hombre, piensa, trabaja, obra hoy. Esto nos tiene que hacer entender, ¿no?, que es Jesús con nosotros, ¿no? Es una manera muy hermosa de cómo los católicos damos y entendemos esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Esto quiere decir que Jesús nos quiere, nos ama con corazón humano, con sentimientos humanos. Es muy, pero muy importante esto, queridos amigos, ¿no? Porque
Si no, podríamos pensar que Dios es tan infinitamente superior al hombre que ese amor de Dios no lo podemos entender. O nos podríamos preguntar, ¿de qué manera será ese amor de ese ser tan infinito hacia nosotros tan pequeños? El hecho de que Dios se haya encarnado hace que no debamos tener duda de que Dios nos ama. Sino incluso, ¿no?, la forma que tiene de amarnos puede ser percibida también humanamente. Porque es que Dios nos ama de forma humana. Dios nos ama de forma humana. Es algo misterioso, pero precioso. Sigue el catecismo en el número 471 diciendo, ¿no?, el alma y el conocimiento humano de Cristo. Apolinar de la Odisea afirmaba que Cristo, el Verbo, había sustituido al alma o al espíritu. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. Qué cosa más interesante, ¿no? Seguimos en esta explicación histórica de las herejías, ¿no? Esta herejía negaba, ¿no?, negaba que el Verbo había sustituido al alma o al espíritu. A nosotros nos sirve esta herejía también para aquilatar un poco más estos conceptos sobre Jesucristo. Fíjenos cómo Apolinar decía que como en un hombre hay cuerpo y alma, en Jesús el cuerpo era humano y el alma humana no existía. El lugar del alma lo ocupaba Dios. Error tremendo, cuidado, ¿eh? Es muy tentador esta explicación. El cuerpo humano y el alma era Dios. Cuidado con esto. La Iglesia rechazó profundamente esta herejía de Apolinar, ¿no?, diciendo, Jesucristo no solo tiene cuerpo humano, sino también alma humana. Porque es que si no, de lo contrario resultaría que Jesucristo es medio hombre. No tendría psicología humana, no tendría voluntad humana. Y no es así. Acordémonos, queridos amigos, ¿no?, que el alma humana tiene dos facultades, que son la inteligencia y la voluntad. Y eso las tenemos todos. Apolinar dice que no. Y entonces por eso la Iglesia tiene que ser tan contundente y decirle, no, es que Jesucristo es igual a nosotros en todo. No solamente tiene cuerpo humano, sino también alma humana. Y esa alma humana, igual que la nuestra, tiene como facultad la inteligencia y la voluntad. Por lo tanto, Jesucristo tenía inteligencia humana y voluntad humana. Número 472. El Catecismo dice, esta alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado. ¿No? Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia, en el espacio y en el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia. Lucas 2:52. E igualmente, adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental. Eso correspondía a la realidad de su anonadamiento voluntario en la condición de esclavo. Fijémonos cómo este número 472 subraya la afirmación última.
el hacerse hombre ha supuesto un anonadamiento. Dios mismo voluntariamente se ha despojado. ¿Qué quiere decir esto? No hizo alarde de su categoría de Dios. Una cosa preciosa. Al encarnarse, Jesús se despoja de lo que es propio de la condición divina. Dios, en cuanto Dios, tiene una infinitud y una totalidad que la condición humana no tiene, y Jesús se despoja de ello. Por ejemplo, Dios no tiene que aprender, es omnisciente, todo lo sabe. Dios no tiene que sentarse en un escritorio, en un salón de clase para aprender como lo hizo Jesús. Jesús se sometió a la ley del aprendizaje humano. Podemos subrayar incluso, queridos amigos, que en los evangelios se dice que su sabiduría llamaba la atención, pero eso no quiere decir que Jesús cuando fue a la escuela lo supiera todo. Aprendió a hablar lengua humana. Ese arameo lo aprendió a hablar. Tal vez ya un arameo demasiado mezclado con el griego, pero le tocó aprenderlo. No se ahorró ningún tipo de experiencia humana de crecimiento paulatino que se iba dando en su vida. ¿Sí? Esto, para entenderlo, siendo así que es una persona divina, solamente se puede comprender desde el anonadamiento voluntario de Dios. Voluntariamente se despojó de su condición divina. Y volvemos y recalcamos, la palabra despojó no quiere decir que dejara de ser Dios, sino que renunció a la forma divina y asumió la forma humana que le condiciona, que le limita en ese modo de ser Dios. Cuando los niños van a la escuela, hay que enseñarles que Jesús, su Dios, también fue a la escuela. También aprendió a leer, a escribir. No porque se le hacía más fácil porque era Dios. ¿Sí? También tuvo que tener, sin lugar a dudas, sus momentos de complicación en aquello que le iban enseñando. Debe haber sido muy interesante ese Jesús en la escuela, ¿no? Por ejemplo, un piloto de un avión, que él como persona renuncia a pilotear el avión para ponerse a conducir un pequeño carro. Es el mismo piloto de avión, pero ahora conduciendo un coche. Tiene muchas limitaciones en relación al avión, pero ahora conduce a la forma del coche. Y no puede pretender que ese coche vuele, por más que él sepa pilotear. Estás ahora conduciendo un coche. Bueno, pues algo así es lo que viene a decir el anonadamiento voluntario de este pensar del modo humano, del sentir, del amar, del querer según el modo humano. Dios se ha limitado a la forma humana. Y esto realmente, queridos amigos, es lo que nos tiene que hacer enamorar de esta humildad que Dios presenta. Es un acto de humildad tremendo que nos tiene que llamar muchísimo la atención. Es una oportunidad de aplicarlo a nuestra vida bastante interesante. Esta humildad de Dios al despojarse para hacerse como nosotros. Nosotros que tenemos esa tendencia tan grande a la curiosidad, a querer enterarnos de lo que no nos corresponde, deberíamos renunciar a nuestra tendencia curiosa, siempre pretendiendo ser y saber lo que no somos y lo que no nos corresponde. Dios nos enseña que el camino es la humildad, que Él, siendo Dios,
se anonada, se baja, se limita a no saberlo todo. En un mundo que se considera tan científico, pero al mismo tiempo tan terco, esta es una gran lección. Dios, que todo lo sabe, se limita a no saberlo todo. Ese acto de humildad nos tiene que llevar a nosotros, queridos amigos, a amar a Dios con mayor profundidad, acercarnos a Él con más humildad. Y sin duda alguna, ese acercamiento nos irá dando la gracia de conocer mejor el plan que Dios tiene. Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Y quizás si me acerco con humildad más al Señor, me va a hacer también crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Sí? El otro día, hablando con los niños en la catequesis, estábamos con los padres de familia y ahí alrededor de ellos les decíamos a propósito de un texto, ¿no? De este texto, ¿no? Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Y yo le pregunté a los padres de familia si a ellos les gustaría que sus hijos crecieran en estas tres dimensiones. Y todos respondieron que sí, ¿no? Queremos tener un hijo sano, queremos tener un hijo sabio y queremos tener un hijo en amistad con Dios. Pero en el fondo, la conversación fue llevándose hacia el punto de decir a cuál de estas tres es que más tiempo, más talento y más tesoro tú le dedicas. Y casi todos, por no decirlos todos, quedamos en conclusión que era la primera, a la estatura. Que lo que más nos importa es que nuestros hijos estén sanos, que estén creciendo saludables. Y por allá un poquito salió la segunda. Lo que nos interesa es que nuestros hijos vayan a la escuela y saquen buenas notas, ¿no? Pero fíjate que fue muy curioso que ninguno puso como prioridad el crecer en gracia. Ninguno. O sea que la vida religiosa, el sentido religioso, el sentido de los valores estaba demasiado por debajo, ¿no? Y deberíamos voltear un poco la tortilla, ¿no? Quisiéramos que crezcan en gracia, como Jesús. Este crecer en gracia, sin duda alguna, nos va a hacer crecer en salud y nos va a hacer crecer en sabiduría. Pero las tres dimensiones son necesarias. Debemos quitarle un poco el acento a este crecer en estatura y crecer en sabiduría para rescatar un poco ese crecer en gracia. Hay una equivocación grande en la manera como educamos a nuestros hijos hoy día. Es demasiado el acento en el primer punto. Necesitamos rescatar el segundo y el tercero. Marcos 6:38. ¿Cuántos panes tenéis? Id y ver. Jesús también tenía una experiencia humana que nacía de este ir experimentando. Y todos tenemos esa misma experiencia, ¿no? Marcos 8:27. ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús quería enterarse y les pregunta a los apóstoles que qué eco están teniendo de la predicación en los pueblos, en los lugares por donde vamos pasando. Cuéntenme. Jesús les pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Es decir, nos muestra Jesús cómo Él estaba sometido a la ley del conocimiento humano y lo hizo voluntariamente, por amor,
y por identificación con nosotros. Ha asumido esta forma humana que al mismo tiempo nos limita del crecimiento humano, le limita a Él como Dios que es, pero lo acepta y lo ama. Número 473 del Catecismo dice: ¿cómo es hombre el Hijo de Dios? Pero al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. El Hijo de Dios conocía todas las cosas, y esto por sí mismo, que se había revestido de la condición humana, no por su naturaleza, sino en cuanto estaba unida al Verbo. La naturaleza humana, en cuanto estaba unida al Verbo, conocía todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios, que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios, hecho hombre, tiene de su Padre. El Hijo, en su conocimiento humano, mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Qué número tan bonito este que nos presenta el Catecismo, ¿no? Número 473. Hace unas matizaciones muy interesantes desde los evangelios, ¿no? Observamos en los evangelios que Jesús tenía un tipo de unión íntima con Dios Padre. Ayer hablamos de la unión hipostática, ¿no? Que se escapaba a nuestros ojos, pero que también le daba un conocimiento del Padre superior a lo que el mero conocimiento humano puede dar, ¿no? La teología clásica hablaba de esto como una visión beatífica. ¿Qué quiere decir esto, no? Que la humanidad de Jesús tenía una visión beatífica de Dios. También existen otras, ¿no? Otras explicaciones, pero el catecismo no entra en estas discusiones de escuelas o corrientes de pensamiento, ¿no? Lo único que está intentando el catecismo decir es que Jesús en su humanidad ve a Dios. Llamarle Abba, papá, a Dios Padre, eso partía de un conocimiento muy íntimo del encuentro entre la humanidad y la divinidad que superaba el conocimiento humano. Mateo 11:27, ¿no? Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre nadie lo conoce sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. También esto lo notamos en el Evangelio, en los que Jesús llegaba a conocer el pensamiento de los hombres, pero su experiencia con el Padre era profundamente íntima. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Así como tenía ese conocimiento íntimo con el Padre, Jesús también tenía este conocimiento del pensamiento de los hombres. Por ejemplo, Marcos 2:8. Conociendo Jesús lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Vemos qué pregunta. ¿Y tú cómo sabes lo que estamos pensando en nuestro corazón? Jesús se los pregunta directamente. Juan 2:25. Y no tenía necesidad de que se diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Por ejemplo, cuando se encuentra con la mujer samaritana, le dice: dices bien que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es el tuyo.
Jesús conocía el corazón de la samaritana. Y no por un método de experiencia, la conocía interiormente, porque formaba parte de la misión de salvación que el Padre le había dado. Alguno de los que me escuchan podría estarse preguntando, ¿no? ¿Y cómo se conjuga, ¿no? El que Él renuncie al conocimiento divino y asuma la ley del conocimiento humano, y por otra parte, se ve que hay pasajes en el Evangelio en los que Él tiene conocimiento que supera este conocimiento humano. ¿Cómo conjugo esto? Y hay que decir que ese conocimiento es especial, el conocimiento interior del corazón del hombre, del pensamiento del hombre, era una cosa especial que tenía Jesús. Conocer al Padre en su intimidad era especial. Era un conocimiento adecuado y conveniente. ¿Para qué? Para poder llevar adelante la tarea de la redención y la salvación del hombre. Sería muy difícil que pretendiéramos suponer que Él iba a conocer cuestiones que no estaban relacionadas con la misión redentora que el Padre le había confiado, y poderla realizar. Jesús no conocía las fórmulas físicas o matemáticas, porque esto no se requiere para salvarse. Sin embargo, Jesús sí conocía el corazón de la samaritana. Sí conoce nuestro corazón como hombres, porque es necesario para nuestra redención. Él conocía el corazón de Judas, el corazón de Pedro, el corazón de Juan, su discípulo amado. Este conocimiento lo tenía Jesús para que la redención no fuera a ciegas, sino que fuera una redención consciente, compartiendo el corazón del Padre. Fijémonos pues, queridos amigos, cómo el catecismo nos va poco a poco, ¿no?, introduciendo en estas aguas profundas de la persona de Jesucristo, en esta cristología que estamos profundizando en estos días. Por lo tanto, Jesucristo conoce mi corazón. Conoce mi corazón. Y si tiene la capacidad de conocer mi corazón, va a tener la capacidad de transformar mi corazón. La invitación que nos hace el catecismo en esta mañana es: deja que el que te conoce te transforme. No sigas poniendo obstáculos y barreras y muros en ese corazón. Deja que el que conoció el corazón de Judas, el de Pedro, el de Juan, también le ponga tu nombre. También le ponga tu nombre. Para que tu conversión no sea ciegas, sino que tu conversión sea una conversión desde el corazón del Padre.